Los piratas tomaron como rehén un carguero, hasta que el almirante llamó a un legendario negociador veterano de la Marina. Señor, voy a tener que pedirle que despeje el área. Esta es una zona restringida. La voz era joven, aguda y saturada de la importancia propia de un uniforme recién estrenado. Arthur Jenkins no se giró. Su mirada permaneció fija en el colosal buque de carga, el MV Starlight, cuya silueta se recorta contra el cielo gris de la tarde a media milla de la bahía. Era un hombre de unos 70 años, vestido con pantalones caqui desgastados y un polo descolorido, con un sombrero de pescador flexible que proyectaba una sombra sobre su rostro curtido. Parecía menos una amenaza y más un abuelo que se había alejado de un grupo de turistas. Estamos viviendo una situación muy delicada. El joven oficial de la Guardia Costera Miller continuó acercándose. Su compañero se quedó atrás, con los brazos cruzados, irradiando autoridad. Contamos con drones en el aire, imágenes térmicas y un equipo táctico en espera. Lo último que necesitamos es que un civil se interponga en nuestro camino. Arthur bajó sus binoculares. Aquellos sencillos y económicos lentes parecían un juguete de niño en sus grandes y arrugadas manos. Giró la cabeza lentamente. Sus ojos, del color de una carta náutica descolorida, se encontraron con los de Miller. Tenían una profundidad plácida que resultaba desconcertante. ¿Cuál es su ritmo?, Arthur preguntó. Su voz era un zumbido bajo y áspero. Miller parpadeó. ¿Su qué? Los hombres en el barco. ¿Cuál es su ritmo? ¿Quién camina por la pasarela del puerto a la hora en punto? ¿Quién revisa la popa? ¿El líder es visible o está delegando las patrullas? Una sonrisa tocó los labios de Miller. Señor, con el debido respeto, ya lo tenemos solucionado. Son todos puntos de datos en una pantalla en la tienda de comando. No necesitamos observar aves. Hizo un gesto de desdén hacia los binoculares. Arthur no mordió el anzuelo. Él simplemente se volvió hacia el barco. Sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno de espiral y un lápiz e hizo algunas marcas en una página nueva. El gesto, tan simple y analógico, pareció enfurecer al joven oficial. Todo este muelle era un teatro de operaciones de alta tecnología y alto riesgo. Agentes federales, ejecutivos de compañías navieras y oficiales tácticos se movían con energía enérgica y ansiosa. Las furgonetas de noticias fueron retenidas a un cuarto de milla de distancia, con sus lentes largos como una hilera de dedos acusadores. Y aquí estaba este anciano garabateando. La situación era desesperada. Hace 12 horas, un equipo de piratas modernos armados con armas automáticas y un escalofriante grado de profesionalismo abordaron y se apoderaron del MV Starlight y su tripulación de 22 personas. Sus demandas eran simples y astronómicas. $50 millones irrastreables. Su fecha límite era el amanecer. Miller decidió que había perdido suficiente tiempo. Bueno, eso es todo. Necesito ver alguna identificación y luego debes irte ahora. Arthur continuó dibujando con manos firmes. No era una representación artística, sino una serie de líneas y flechas, un mapa tosco de movimiento y tiempo. Ignoraba al oficial, no por desafío, sino por una concentración tan completa que la presencia de Miller era apenas un insecto zumbando en el borde de su conciencia. Esto empujó a Miller al límite. Fue producto de una academia que le enseñó procedimientos, dominio y las líneas claras de autoridad. Este anciano los estaba difuminando a todos. ¿Me escuchaste? La voz de Miller se elevó, atrayendo la atención de algunos funcionarios cercanos. Dio un paso adelante y puso una mano sobre el hombro de Arthur. Identifíquese ahora o lo pondré bajo escolta. Arthur dejó de escribir. Lentamente, pero deliberadamente, guardó el cuaderno en su bolsillo y buscó la gastada billetera de cuero que tenía en el bolsillo trasero. La multitud de espectadores iba creciendo. Una mujer de aspecto severo con un traje a medida, la jefa de seguridad de la línea naviera, la señorita Vance, se acercó. ¿Cuál es el problema aquí, oficial?, preguntó, mirando a Arthur con evidente desprecio.
Este hombre se niega a despejar la zona. Está interfiriendo en una operación federal, dijo Miller, inflándose ligeramente ante su mirada autoritaria. Vance observó la vestimenta sencilla de Arthur, su edad y la mirada tranquila y casi distante de su rostro. ¿Es un senile? Sáquenme de aquí. Es un lastre. Tenemos a los mejores estrategas del país trabajando en esto. No necesitamos la ayuda del abuelo. Arthur finalmente sacó su billetera y se la entregó a Miller. Era vieja. El cuero se había ablandado y agrietado con el tiempo. Miller la abrió, esperando ver una licencia de conducir y algunas fotos familiares descoloridas. Vio la licencia que confirmaba el nombre de Arthur Jenkins, de 78 años. Pero escondida detrás había otra tarjeta. Era una simple cartulina plastificada, amarillenta por el tiempo. No tenía foto, solo un nombre escrito a máquina y un único emblema de Stark, un ancla estilizada entrelazada con una llave. Miller la miró, confundido. No se parecía a nada que hubiera visto antes. ¿Qué es esto? ¿Una especie de identificación novedosa? Se burló, levantándose para que Vance la viera. Vance la miró y se mofó. Probablemente de algún club náutico. Agente, le ordenó que retire a este hombre. Es un agente de seguridad. Riesgo. Si se resiste, arréstenlo. Miller, envalentonado, sacó la pequeña libreta del bolsillo de la camisa de Arthur. ¿Y qué es esto? ¿Tu plan secreto? La abrió, revelando páginas de diagramas sencillos, notas sobre tiempos y lo que parecían observaciones meteorológicas. Esto es ridículo. Se rió, un ladrido áspero. Arrojó la libreta al sucio muelle a los pies de Arthur. Vete a casa, viejo. Deja que los profesionales se encarguen de esto. Cuando la mano de Miller se cerró alrededor de la libreta, el mundo para Arthur parpadeó por un segundo. El olor a sal y diésel del muelle fue reemplazado por el olor a aire viciado y miedo en un búnker de hormigón. Era 30 años más joven. La libreta que tenía en la mano era idéntica, pero la página mostraba el diseño de una embajada capturada en una capital devastada por la guerra. Operadores de las fuerzas especiales, tensos y fuertemente armados, lo rodeaban con rostros sombríos. El líder del equipo, un coronel con la frente empapada de sudor, miró el dibujo con escepticismo. ¿De verdad crees que puedes convencerlos? ¿Con un dibujo artístico? La voz del joven Arthur era igual de tranquila, igual de firme. No es para ellos. Es para mí. No estoy dibujando el edificio. Estoy dibujando la jaula que se ha construido. Cada hombre construye su propia jaula. Solo hay que encontrar la clave. El destello desapareció tan rápido como llegó. El cuaderno yacía en la mugre del muelle. La risa del joven oficial resonó en el aire salado. El rostro de Arthur seguía siendo una máscara de plácida calma, pero una profunda tristeza brillaba en sus ojos. El mundo había cambiado, pero la arrogancia de los hombres armados no. El enfrentamiento había atraído a un público más amplio. Trabajadores del muelle, otros miembros de la Guardia Costera e incluso algunos ejecutivos subalternos de la línea naviera observaban la silenciosa y triste humillación del anciano. Entre ellos estaba la capitana Eva Rustova, una experimentada comandante de la Guardia Costera con 2 décadas de servicio. Observaba desde el borde de la tienda de mando oficial, con el rostro pintado de frustración. Las negociaciones no llevaban a ninguna parte. Los piratas eran disciplinados, sus líder frío e inflexible. El equipo táctico se estaba poniendo nervioso y los ejecutivos hablan de pérdidas aceptables. La mirada de Rotova se fijó en el pequeño drama que se desarrollaba junto al muelle. Vio la agresividad de Miller, la indiferencia de Vance y la inquietante quietud del anciano. Había visto esa quietud antes en expertos en desactivación de bombas, en cirujanos, en pilotos que volaban en medio de tormentas. No era debilidad. Era una especie de concentración que filtraba todo el ruido. Su entrenamiento, su experiencia, su instinto, todo le gritaba que Miller estaba cometiendo un terrible error.
Justo entonces, un auxiliar, presa del pánico, salió corriendo de la tienda de mando. Han adelantado la fecha límite. 1 hora. Acaban de enviar una foto del capitán del barco. Hablan en serio. El pánico se apoderó de los oficiales. El rostro de Vance palideció. Miller pareció momentáneamente perdido, pero la atención de Rotova estaba fija en el anciano. Mientras todos los demás miraban la tienda, él era el único que seguía mirando el barco. Se agachó. Lentamente, con el crujido de los huesos viejos, cogió su cuaderno, limpiándose la suciedad con el pulgar. Rotova tomó una decisión. Se alejó rápidamente de la tienda, pasando junto a los frenéticos grupos de oficiales y directamente hacia el muelle. Ignoró a Miller en Vance, con la mirada fija en Arthur. «Disculpe, señor», dijo con voz respetuosa y clara. Miller se giró, sobresaltado. «Capitán, tengo esto bajo control». Rusta levantó una mano, silenciando sin mirarlo. Se dirigió directamente a Arthur. «Los he estado observando durante horas. ¿Qué ve usted que nuestros drones no ven?» Arthur la miró, viéndola de verdad por primera vez. Vio la inteligencia en sus ojos, la curiosidad genuina, la falta de ego. Señaló con un dedo firme hacia la nave. Su líder no está en el puente. El puente es demasiado obvio, demasiado vulnerable. Están ejecutando el comando y control desde la cubierta de ingeniería, la sección de popa. Están usando las comunicaciones internas de la nave, aprovechándose del sistema. Y sus patrullas no son aleatorias. Recorren la misma ruta cada 32 minutos. Pero en la última pasada, el guardia de babor observó el agua durante exactamente 10 segundos. Cada vez, no te está vigilando. Busca su propia salida. Rusta se quedó mirando, atónita y en silencio. Acababa de presentar un panorama de inteligencia más coherente en 30 segundos que el que todo su equipo había reunido en 12 horas. Los detalles sobre la cubierta de ingeniería, según los guardias, eran brillantes. Era imposible. ¿Cómo? ¿Cómo podría saber eso?, tartamudeó. Arthur se tocó la sien. Si observas lo suficiente, no ves hombres, ves patrones. Te están contando toda su historia. Solo tienes que guardar silencio para escuchar. Hasta sintió una sacudida, un destello de memoria de una conferencia olvidada en la academia sobre un legendario, casi mítico, negociador de rehenes de la Guerra Fría. Un hombre al que llamaban el fantasma porque aparecía, resolvía una crisis imposible y se esfumaba. Sacó su teléfono satelital seguro. No llamó a su superior inmediato. Se saltó toda la cadena de mando. Le temblaban ligeramente los dedos al marcar la línea directa para ayudar al almirante Hayes, el mismísimo jefe de operaciones navales de 4 estrellas. «Habla la capitana Rotova en Puerto Ángeles», dijo en voz baja y urgente. «Señor, necesita decirle algo al almirante. Hay un hombre aquí y es civil. Su nombre es Arthur Jenkins». Ella hizo una pausa y tomó aire. «Y creo que él es la clave». En lo profundo del Pentágono, en una habitación segura y sin ventanas conocida como el tanque, el almirante Marcus Hayes miraba una pared de pantallas que mostraban la crisis en Port Ángeles. Era un hombre tallado en granito, su rostro una máscara permanente de mando. Escuchaba los informes frenéticos con la mandíbula apretada. La opción táctica parecía cada vez más probable y cada vez más sombría. Su ayudante, un joven teniente, corrió a su lado y colocó una tableta frente a él con un mensaje escrito en letras grandes y en negrita. El almirante Hayes leyó el mensaje. Su expresión de severa concentración se disolvió y fue reemplazada por algo completamente distinto. Totalmente estupefacto. La formidable postura se desplomó por una fracción de segundo. Los demás oficiales en la sala notaron el cambio inmediatamente. El almirante, un hombre que se enfrentó a comités del Congreso y flotas hostiles sin pestañear, parecía haber visto un fantasma. «¿Qué pasa, almirante?», su jefe de gabinete le preguntó. Hayes levantó la vista de la tableta con los ojos muy abiertos.
Me comuniqué con el capitán Rotova en un canal seguro. Ahora se puso de pie, pasándose una mano por su corto cabello gris. Consígueme una transmisión en vivo del muelle con el aumento completo. El teniente se apresuró a cumplir. Señor, ¿quién es Arthur Jenkins? El almirante Aye se volvió hacia el joven oficial. Su voz era un susurro bajo y reverente que silenció toda la habitación. Arthur Jenkins es el hombre al que llamaban cuando los almirantes como yo nos quedamos sin ideas. Él es la razón por la que el término desescalada existe en nuestro léxico táctico moderno. Durante la Guerra Fría, cuando la tripulación de un submarino se amotinó con llaves de lanzamiento nuclear en el mar Barren, y estábamos a 30 minutos de comenzar la Segunda Guerra Mundial, ¿a quién crees que enviaron en una campana de buceo con nada más que un termo de café y un paquete de cigarrillos? El almirante señaló con un dedo tembloroso la pantalla donde ahora estaba centrada la imagen del anciano en el muelle. Escribió el libro sobre negociación psicológica. Ninguno de los libros. El libro, ese que clasificamos por encima del máximo secreto. Encuéntralo, conéctelo conmigo y que alguien les diga a esos idiotas en el muelle que están en presencia de una leyenda viviente. De vuelta en el muelle, Miller y Vance no eran conscientes de la tormenta que estaba a punto de estallar sobre sus cabezas. Todo lo que vieron fue al capitán Rusta hablando urgentemente por un teléfono satelital mientras miraba al anciano. Su paciencia se había evaporado. Eso es todo, espetó Vance, con su voz tan aguda como un cristal roto. La fecha límite vence en menos de una hora. Hemos terminado de jugar. Ella asintió con la cabeza hacia Miller. Oficial, cumpla con su deber. Este hombre es una amenaza. Miller, ansioso por reafirmar su autoridad frente a un oficial superior, dio un paso adelante y sacó un par de esposas con bridas. Arthur Jenkins, estás interfiriendo en una operación antiterrorista. Te pongo bajo arresto. Extendió la mano hacia el brazo de Arthur, con su rostro endurecido en una sombría máscara de satisfacción. Haremos que te evalúen. Quizás una habitación agradable y tranquila sea lo que necesitas. Este fue su último e irrevocable paso hacia la meta. Estaba a punto de poner sus manos sobre el único hombre que podía salvar las 22 almas a bordo del MV Starlight. La multitud de espectadores se quedó sin aliento. Rostova, todavía al teléfono, gritó: «Miller, no, retírate». Pero ya era demasiado tarde. Los dedos de Miller estaban a punto de cerrarse alrededor de la muñeca de Arthur cuando un sonido cortó el aire. Un sonido que lo sobrepasaba todo. El agudo chillido de múltiples sirenas se hace cada vez más fuerte y más rápido. No fue la policía local. Este era un sonido diferente, más profundo, más urgente. 2 camionetas deportivas negras sin distintivos y un pesado vehículo de comando blindado llegaron a toda velocidad por el camino de acceso. Las luces destellan y dispersan a los funcionarios como palomas. No disminuyeron la velocidad hacia la tienda de comando. No se detuvieron ante el cordón de seguridad. Se dirigieron hacia el muelle rugiendo y se detuvieron a pocos metros de Miller, Vance y Arthur. Sus neumáticos levantan polvo y arena. Al mismo tiempo, el rítmico golpeteo de un helicóptero pasó de ser un ruido distante a un rugido ensordecedor justo encima, mientras su corriente descendente azotaba banderas y chaquetas. Las puertas de los todoterrenos se abrieron de golpe. Un equipo de 6 hombres vestidos con impecables uniformes de la Marina y equipo táctico desembarcó con una eficacia letal practicada. Se movían como uno solo, sus rostros duros y sin emociones. Estaban dirigidos por un hombre que llevaba en su cuello las águilas plateadas de un capitán. Era alto, imponente y sus ojos recorrieron la escena con una expresión de fría furia. El muelle quedó en silencio. El drama que se estaba desarrollando en torno a la crisis de los rehenes quedó momentáneamente olvidado y reemplazado por este nuevo e impactante espectáculo. Miller se quedó paralizado, con la mano suspendida en el aire y las esposas con bridas parecían un juguete barato. Vance se quedó con la mandíbula abierta y su autoridad corporativa se evaporó ante esta abrumadora presencia militar.
El capitán de la marina ignoró a Miller, a Vance y a todos los demás. Sus botas crujieron sobre el pavimento mientras marchaba directamente y sin alardes hacia el anciano del sombrero de pescador. Se detuvo a 2 pies frente a Arthur, con el cuerpo erguido como un palo. Levantó la mano en un saludo tan brusco, tan preciso, que pareció cortar el aire. «Señor Jenkins», resonó la voz del capitán en el silencioso muelle. «Amy Layes les envía sus más sinceras disculpas por la demora y por la recepción. El centro de mando y todos los recursos a nuestra disposición son ahora suyos». Una exclamación colectiva recorrió la multitud. Los teléfonos, que habían estado grabando provisionalmente, ahora se mantenían en alto, capturando cada segundo. Miller bajó lentamente la mano. Una expresión de horror creciente y repugnante se extendió por su rostro. Miró del capitán de 4 rayas que saludaba al tranquilo anciano, y el universo, tal como lo entendía, comenzó a desmoronarse. El capitán de la marina mantuvo el saludo, esperando la respuesta de Arthur. Cuando Arthur asintió levemente, casi imperceptiblemente, el capitán bajó la mano y se giró hacia la atónita asamblea de oficiales, con la mirada fría mientras el Atlántico Norte se posaba sobre Miller y Vance. Para educación de los presentes, el capitán comenzó con la voz helada. «Este es el señor Arthur Jenkins. En 1987, entró desarmado en la embajada estadounidense situada en Beirut y negoció la liberación de los 53 rehenes tras el fracaso de un asalto militar. En 1994, fue el único negociador civil a bordo del submarino ruso K-42, convenciendo a una tripulación amotinada de que se retirara y evitando un incidente nuclear en el Mar Negro. En 2002, coordinó la resolución pacífica de la toma de la plataforma petrolífera en el Golfo de Guinea, una operación tan delicada que sus detalles siguen siendo clasificados hasta el día de hoy. Ha salvado, personal y discretamente, más vidas estadounidenses y aliadas que cualquier otra persona en este puerto. No es una carga. Es la solución. Cada frase impactó como un mazazo. Los trabajadores del muelle lo miraron con asombro. El periodista, presintiendo la historia de su vida, comenzó a garabatear frenéticamente. El rostro de la señorita Vance, antes una máscara de arrogante certeza, ahora era un pálido lienzo de incredulidad y terror. Parecía como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Miller parecía estar a punto de vomitar. El uniforme que vestía, antes motivo de orgullo, ahora parecía un disfraz de vergüenza. La radio del capitán crepitó. Era el almirante Hayes, con la voz entrecortada. Por el altavoz, claro y rotundo. «Capitán, ¿está seguro el señor Jenkins?» «Sí, almirante, está bien. Ahora es el oficial de la OCI a cargo de toda esta operación. Su autoridad prevalece sobre todas las demás, incluida la mía. Denle lo que quiera. Un bolígrafo, un lápiz, un teléfono satelital o un grupo de ataque de portaaviones, a su elección. Y capitán». La voz del almirante bajó, peligrosamente baja. «Encuentren al oficial que amenazó con arrestarlo y al ejecutivo que lo insultó. Quiero sus nombres en mi escritorio en 5 minutos. Sus carreras han terminado». La reprimenda quedó suspendida en el aire, devastadora y total. Miller se estremeció visiblemente, con el rostro ceniciento. Vance se tambaleó, buscando apoyo que no tenía, pero fue Arthur quien habló a continuación. Su voz tranquila interrumpió la precisión militar. Puso una mano suave en el brazo del capitán de la armada. «Eso no será necesario, capitán». Luego volvió la mirada hacia Miller. Y no había triunfo en ella. Sin malicia, solo una especie de lástima. «Cansada. Hijo», dijo, suavemente, «el uniforme no es una armadura que te da la razón. Es una responsabilidad que te desafía a tener razón. Buscabas una amenaza que neutralizar. Deberías haber buscado una solución que encontrar». Entonces miró a la señorita Vance. Señora, estaba preocupada por los activos de su empresa,
pero un balance general nunca puede calcular el valor de una sola vida humana ni el coste de perderla. Su sabiduría, expresada con tanta gracia tras su completa reivindicación, fue más punzante que cualquier reprimenda oficial. Se apartó de ellos, olvidando ya su victoria personal, con la mente ya puesta en el verdadero problema, la nave. Caminó hacia el centro de mando móvil, con el capitán de la Marina y su equipo siguiéndolo como una guardia de honor. Dentro de la furgoneta de alta tecnología, rodeado de pantallas brillantes y técnicos ansiosos, Arthur parecía crecer. Ignoró las pantallas tácticas en las señales satelitales. Se acercó a un pequeño mostrador donde se estaba preparando una cafetera. Cogió una gruesa taza de cerámica blanca con el borde desportillado. Al sostenerla, el aroma a café recién hecho desencadenó otro eco. Otro. Toda su vida. Estaba en el puente de un buque de guerra en medio de un tenso enfrentamiento, con el aire cargado de amenaza de violencia. Un joven marinero de no más de 19 años, con manos temblorosas, le había traído una taza de café igual a esta. «Nos van a matar, ¿verdad, señor?», susurró el chico, con los ojos abiertos de terror. Un Arthur más joven había cogido la taza, con la mano perfectamente firme. «Hoy no, hijo», dijo con una pequeña sonrisa tranquilizadora. «Están tan asustados como nosotros. Simplemente lo ocultan mejor. Nuestro trabajo es hablar con el hombre tras la máscara». De vuelta al presente, Arthur bebió lentamente de la taza desportillada. Se giró hacia el oficial de comunicaciones. «Consígueme un canal con la nave pirata. Frecuencia abierta, sin cifrado. Quiero que sepa que cualquiera puede escuchar». Se sentó ante la consola, el tranquilo anciano con sombrero de pescador, listo para hablar con el hombre en la jaula. La negociación no fue una batalla de voluntades, sino una clase magistral de conexión humana. Arthur no usó amenazas ni ultimátums. No habló de los equipos tácticos ni de los buques de guerra que se avecinaban en el horizonte. Simplemente habló. Le preguntó al líder pirata, un hombre llamado Cal, sobre el viento. Habló de las corrientes en esa parte del océano. Descubrió que Cal era pescador antes de que las aguas de su aldea fueran contaminadas por los vertidos industriales de una corporación multinacional. Una empresa que resultó ser subsidiaria de la misma naviera propietaria del MV Starlight. Arthur no ofreció excusas ni clichés corporativos. Escuchó durante 3 horas. Dejó que Cal desahogara toda una vida de agravios y desesperación. Ya no negociaba por un barco. Estaba siendo testigo de la vida destrozada de un hombre. No le ofreció a Cal libertad ni dinero. Le ofreció algo más valioso, la dignidad. Le ofreció una manera de terminar esto sin más violencia. Una manera de dejar claro su punto de vista en un escenario mundial sin convertirse en un monstruo. Al amanecer, justo cuando el sol asomaba por el horizonte, Cal y sus hombres subieron a cubierta, depusieron las armas y se rindieron. Los 22 tripulantes del MV Starlight resultaron ilesos. En las semanas siguientes, las consecuencias fueron rápidas. La naviera, que se enfrentaba a una pesadilla de relaciones públicas y estaba bajo una inmensa presión, lanzó una limpieza masiva de las aguas que rodean la aldea de Cal y creó un fondo de compensación. A instancias del almirante Hayes, la Guardia Costera instituyó un nuevo módulo de entrenamiento para todos sus oficiales. Se llamó el Protocolo Jenkins, centrado en amenazas no convencionales y la importancia crucial de la conciencia situacional sobre los procedimientos rígidos. La señorita Vance fue reasignada discretamente a un trabajo de oficina en otro hemisferio. El oficial Miller no fue dado de baja, pero fue dado de baja del servicio activo y asignado a la academia, donde pasaba sus días en un aula estudiando las mismas lecciones que no había visto en el muelle. Un mes más tarde, Arthur Jenkins estaba sentado en un pequeño café al aire libre con vistas al agua, no lejos del puerto. Estaba dibujando aves marinas en su cuaderno cuando una sombra cayó sobre su mesa. Levantó la vista y vio a Miller, ahora vestido de civil. El rostro del joven había perdido su antigua arrogancia,
reemplazado por una profunda y humillante vergüenza. Señor, comenzó Miller, con una voz apenas susurrante. Arthur lo miró un largo momento y luego señaló la silla vacía frente a él. Siéntate, hijo, dijo con voz suave. Dime qué has aprendido. Miller se sentó y, por primera vez en su vida, comenzó a escuchar. Si te conmovió la historia de coraje silencioso de Arthur Jenkins, dale me gusta a este video, compártelo con alguien que aprecie a los verdaderos héroes y suscríbete a Veteran Valor para más historias que seguro serán antiguas.